Así se recluta una fuerza de voluntarios para la guerra contra el enemigo soviético. La unidad se llamó oficialmente División Española de Voluntarios, aunque pasa a la historia con su nombre más popular, la División Azul. Además de los falangistas, se integran en ella personas que huyen de la miseria o exmilitares republicanos que desean lavar su pasado ante el nuevo régimen. La forman unos 19.000 hombres y una escuadrilla aérea bajo el mando del general Agustín Muñoz Grandes. El 14 de julio parten los primeros soldados y la propaganda recoge emotivas despedidas. Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de su esposa, capitán general de la región y de los jefes de las casas militar y civil, llega a Santiago de Compostela para inaugurar el ferrocarril que enlaza dicha ciudad con La Coruña. Vítores y aplausos encendidos de justo homenaje al invicto Salvador de España escoltan y jalonan el paso de Franco. Efectuada la bendición de la línea férrea, el caudillo pasa al andén de la estación del nuevo ferrocarril y ocupa el coche en el que recorrerá por primera vez el trayecto acompañado de su séquito. El convoy arranca entre entusiastas vítores a España y a Franco, y durante todo el recorrido el clamor entusiasta de los pueblos de Galicia saluda el paso del jefe del Estado. Muchos de sus viajes se realizan en el mismo vehículo que utilizaba Hitler para sus desplazamientos oficiales, el tren. Los viajes de Franco coinciden este año con varias bendiciones de trenes, en las que convergen la propaganda política, el despliegue tecnológico y la tradición católica. En el tren especial formado en la nueva línea Zamora-La Coruña, el caudillo marcha con su esposa y su séquito al viaducto del Esla y recibe el fervoroso homenaje de la población zamorana. El viaducto es una obra maestra, asombro de propios y extraños, que con técnica, resolución y audacia ha resuelto el problema de cruzar el embalse del Esla, que almacena 1.200 millones de litros de agua aprovechados para energía por los saltos del Duero. El caudillo, a bordo de una gasolinera, ha visto el puente desde el mismo río, admirando el arco de luz, que con sus 200 metros es el mayor del mundo. En este viaducto del Esla se resume la reconstrucción y el progreso de España, protegidos por Franco, patrocinador y director de esta gigantesca labor de afirmación nacional. La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles continúa activamente los trabajos de electrificación de las líneas de Madrid a Ávila y Segovia. Se halla tendida la línea de contacto en largos trayectos y en otros va siendo colocada por el tren especial de tendido, que desarrolla su trabajo con gran rapidez y repone continuamente sus bobinas. Nodo presta especial cuidado en ofrecer visiones amables e idílicas de los españoles, como las de este domingo de 1943 en Barcelona, tan alejado de los horrores de la guerra. La llegada del domingo se señala con cifra encarnada en los calendarios, y en Barcelona, con la afluencia de una enorme multitud a las estaciones del ferrocarril, que emprende su feliz viaje a los montes y las playas. Los españoles se siguen comunicando entre ellos y con el exterior. Muchos lo hacen por carta, utilizando el servicio postal. Los coches del servicio postal construidos íntegramente en España ruedan sobre la red ferroviaria de nuestra patria, llevando a todas partes los mensajes escritos en las cartas. En este año 1944 se recibieron del extranjero 8.554.880 misivas y fueron expedidas a la mayoría de los países del mundo 5.700.784,
El reparto a domicilio se efectúa con la máxima prontitud. El cartero, ese simpático empleado que aguardamos tantas veces con ansia. La estricta reducción de cupos de gasolina hace que en Madrid reaparezcan coches de caballos para paliar el problema del transporte. Mientras, el puerto de Barcelona recibe un cargamento de tranvías. A bordo del vapor Eiger llegan al puerto de Barcelona 8 tranvías fabricados por la Fiat en Turín y destinados a la ciudad de Madrid. El precio de cada unidad es de $500.000 de pesetas y se hallan dispuestos a prestar un excelente servicio. Las mejoras en las comunicaciones también alcanzan a la red ferroviaria. Se inaugura el tramo Cuenca-Utiel, de casi 113 kilómetros de longitud, perteneciente al trayecto Madrid-Valencia. En el recorrido se cuentan 21 túneles, con una longitud total de más de 9 kilómetros. El jefe del Estado y su comitiva observan la obra y reciben las explicaciones de su ingeniero constructor Demetrio Ullastres. La crecida del Tajo ofrece un aspecto impresionante en los alrededores de Aranjuez. Algunos trozos de la carretera de Andalucía quedan cubiertos por las aguas. Los jardines y la mayoría de las huertas están inundados. En una tarde fría de noviembre llega a Madrid el tren Lusitania, procedente de Estoril. En él viaja un niño de 10 años, Juan Carlos de Borbón, que es recibido en la estación por los que serán sus nuevos preceptores. Franco lo ha dispuesto todo. Juan Carlos cursa sus estudios en la finca Las Jarillas, situada a pocos kilómetros de Madrid. Tiene como compañeros a un escogido grupo de niños perteneciente a la nobleza y a la alta sociedad españolas. En este contexto de tensión entre los dos bloques ideológicos, el régimen franquista ve favorecida su posición ante los aliados debido a su ferviente anticomunismo. Un paso significativo es la apertura de la frontera con Francia. A partir del 10 de febrero, los trenes vuelven a circular, restableciéndose el tráfico terrestre de pasajeros y de mercancías entre ambos países. Los viajeros españoles y franceses ya no necesitan visado para entrar en uno u otro territorio. Les basta con presentar su pasaporte para pasar con sus maletas y hasta con sus perros. Al levantarse la barrera de la aduana, atraviesan el puente internacional viajeros, periodistas y operadores cinematográficos. Los servicios aduaneros se efectúan con toda normalidad. También los operadores españoles atraviesan el puente para trasladarse a Hendaya. Este acontecimiento restablece las relaciones de buena vecindad entre las dos naciones. Mientras se hacen planes para renovar la red ferroviaria, se festeja el centenario del ferrocarril en España. La película El Marqués de Salamanca ha sido asociada a la conmemoración al evocar el viaje inaugural del primer tren que circuló en la península, el 28 de octubre de 1848, entre Barcelona y Mataró. Con fines industriales también se aprovecha el agua del mar en las salinas de la vecina isla de Ibiza. El 12 de febrero, los maquis atentan contra el tren Barcelona-Madrid. El descarrilamiento ocurrido cerca de Mora la Nueva, en Tarragona, provoca 40 muertos y más de 100 heridos. En represalia, días más tarde, 4 miembros del Partido Comunista Catalán, PSUC, son fusilados en Barcelona. Este incalificable sabotaje comunista ha sido provocado por un reducido grupo de terroristas adiestrados para estos crímenes en las escuelas que funcionan en la URSS y en países más cercanos. El aporte industrial más importante se produce en el sector ferroviario. El Talgo, un moderno, cómodo y veloz tren articulado salido de la factoría Goicoechea. Este modernísimo tren no está por ahora destinado a la renovación de la red española, sino para su exportación a Estados Unidos. Los ingenieros estadounidenses ponen de relieve las notables innovaciones técnicas de sus unidades.
Por una especie de paradoja industrial, España compra a Estados Unidos 740 vagones para modernizar el parque ferroviario nacional. Llamativamente, la administración franquista ha previsto para el próximo año importar también el Talgo 2, una versión más avanzada del tren español que ha comenzado a fabricarse en talleres de Estados Unidos. El intercambio hispano-norteamericano de vagones y máquinas ferroviarias hace que en España los románticos y los defensores a ultranza de la autarquía miren con nostalgia el pasado. El antiguo tren de la Fresa, inaugurado en 1851 por la reina Isabel II, vuelve a la vía. Una evocación del viaje que el llamado Tren de la Fresa realizó desde Madrid a Aranjuez en 1851 fue convertida en realidad por el semanario Dígame, que organizó el fantasmal recorrido en ferrocarril con conocidas figuras del arte y de las letras, convertidas en improvisados pasajeros y vestidos todos con arreglo a la moda de hace 100 años. El Talgo, tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, patente española con vocación internacional, es uno de los inventos que el gobierno destaca como muestra de su avanzado nivel de tecnología. El teniente coronel Goicoechea, el inventor del tren, es una de las personalidades que realiza el viaje inaugural presidido por el jefe del Estado. El tren Talgo, rodeado de una aureola de fantasía y de misterio, se ha convertido en una gozosa realidad. Su Excelencia el Jefe del Estado, con el gobierno y altas personalidades, sube al tren en la estación de Las Rozas para realizar la prueba definitiva. Rueda el Talgo por las tierras de Castilla. El viaje que efectúa la más alta jerarquía del Estado español, saludado con cariño en todas las estaciones del trayecto, significa el fin de la primera etapa en la ruta que conduce al más alentador porvenir ferroviario. Un nuevo ingenio, hijo de España, se simboliza con significado nuevo sobre las viejas tierras llenas de tantos recuerdos, de tradición y de historia. A 5 kilómetros de Valladolid y en la explanada que forman las edificaciones de la fábrica Nitratos de Castilla, una compañía del regimiento de San Quintín rinde honores al generalísimo que visita e inaugura las instalaciones de la factoría. La concesión a España de un crédito de 100 millones de dólares por parte del Congreso estadounidense no resuelve la difícil situación económica. La subida del billete del tranvía genera una protesta en Barcelona que finaliza en huelga. Miles de personas dejan de utilizar el transporte público y se desplazan en marchas colectivas hasta sus trabajos. Fábricas, talleres y comercios secundan la protesta y cierran. Las fuerzas de orden público actúan con contundencia para restablecer el orden. Finalmente, el billete de tranvía vuelve a su antiguo precio y se calma la situación. Hacia la playa de Neguri y hacia las playas de Plencia se orienta el movimiento de los excursionistas que, especialmente en los fines de semana y en la mañana del domingo, se trasladan a ellas en animados grupos. El transbordador cruza el Nervión con su carga humana de bañistas. Económico, el régimen centra sus mayores esfuerzos en la modernización del transporte, en particular el ferroviario, y en el desarrollo de los distintos sectores de la industria. Un ferrocarril de ancho normal, con recorrido de 45 kilómetros, que sigue la margen izquierda del río Martín, transporta el lignito extraído a profundidades variables en minas de la zona de Andorra a la central térmica de Escatrón. Aparte de su enlace con la red de Zaragoza, salen de esta central térmica varias líneas eléctricas de alta tensión que transmiten la energía a los sistemas de Cataluña, Centro y Levante. Se han construido estas importantes instalaciones como parte del plan a desarrollar por la empresa nacional Calvo Sotelo, subsidiaria del Instituto Nacional de Industria.
La primera fase de la central térmica representa una potencia instalada de 50.000 kilovatios, mediante dos grupos turboalternadores que funcionan desde el año 1953 y han suministrado 300 millones de kilovatios hora durante el año 1954. Podrán lograrse producciones de más de 2,5 millones de kilovatios hora al día, lo que representa una cifra muy próxima al 10% del consumo total de energía eléctrica en nuestro país y en día de trabajo, o sea, más de lo que consume Madrid. Prosiguen activamente los trabajos de ampliación de esta central térmica con un cuarto grupo turboalternador de 70.000 kilovatios. Se contribuye así de una manera positiva a resolver con arreglo a los planes del Ministerio de Industria el grave problema de las restricciones. Bilbao, como nadie ignora, es uno de los grandes centros industriales y productores de España. En él se hallan las fábricas de Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval, que además de barcos y armamentos, construyen en sus talleres las grandes locomotoras eléctricas que prestan sus servicios en la Renfe, especialmente en los tramos montañosos de la red. Son estas locomotoras un ejemplo de la colaboración entre España y Estados Unidos, ya que los proyectos mecánicos de estas máquinas, el equipo eléctrico y gran parte de la materia prima han sido suministrados por empresas de Filadelfia y Pittsburgh. Con esos elementos se montan en Sestao compresores, paquetes eléctricos y todo el mecanismo en suma. Aquí vemos varias locomotoras en Ponferrada, de las que prestan servicio en el puerto de Brañuelas. Los motores de tracción son de 500 caballos cada uno, y cada máquina va provista de 3 carros giratorios de acero moldeado, un bastidor de acero laminado de casi 19 metros de longitud, y la caja es de forma aerodinámica. Pesan 120 toneladas, tienen una potencia de 3.000 caballos, emplean una corriente continua a 3.000 voltios y desarrollan una velocidad máxima de seguridad de 130 kilómetros por hora. Todo el servicio de tracción ferroviaria entre León, Ponferrada y Asturias va a quedar electrificado. Los ministros de Obras Públicas Conde de Vallellano y de Industria señor Planell, acompañados de otras autoridades, inauguran las secciones comprendidas entre León y Brañuelas y Ujo y Gijón. La electrificación de este trayecto es la primera de las que se hallan en curso de realización según lo previsto en el Plan General de Construcciones de la Renfe. Comprenden estos dos tramos 135 kilómetros. Cuando en fecha próxima se terminen los trabajos que ahora se realizan en el trayecto León-Bustongo de más de 53 kilómetros, podrán circular los trenes entre León y Gijón sin cambio de locomotoras en todo el recorrido. Las electrificaciones han sido complementadas con trabajos de renovación de vía, ampliación de túneles, refuerzo de puentes y mejora de comunicaciones y depósitos. El clima, la orografía, el atraso histórico y la destrucción que se ocasionó durante la Guerra Civil hacen que las comunicaciones sean deficientes. La electrificación del ferrocarril, los arreglos en las carreteras, así como la mejora de todos los servicios, son importantes ante un fenómeno en expansión, el turismo. En el año anterior se superó la cifra de 1.900.000 visitantes. Debido al carácter agroexportador de la economía española, las pérdidas sufridas en el campo hacen prever una notable escasez de divisas, lo cual pone en peligro la tímida recuperación económica experimentada hasta el momento. Los medios oficiales no resaltan el número de víctimas, pero sí el plano más espectacular y lúdico de las nevadas. Ante las dificultades económicas que vive la población y que obligan a miles de personas a emigrar fuera del país en busca de un salario digno, el gobierno de Franco exalta la exportación de productos agrícolas, en particular las naranjas levantinas, y el desarrollo de industrias basadas en los productos del campo. Para Alemania y otros países europeos parten las naranjas y los inmigrantes españoles que no han escogido América como destino. Los noticieros oficiales recogen el viaje de los cítricos, pero no el conflicto humano. Oye, papá, ¿qué clase de tren es ese? Un mercancías, hijo, de esos que cargan naranjas. Un mercancías, como si no tuviéramos importancia. Y todo porque en vez de llevar viajeros, como los coches camas, llevamos naranjas. Pues también las naranjas merecen la pena, qué caramba. Mis hermanos, los otros vagones y yo, estamos muy contentos de ello. Esta vez me tocó ir al Cira. Era en plena cosecha. Los naranjales se habían portado estupendamente en un año sin heladas. Todos los días llegaban constantemente naranjas a los almacenes, donde se seleccionaban con arreglo a sus distintos tamaños y clases.
Luego se empaquetaban. Desde el almacén venían a cargarnos en camiones y carros. Cuando estuvimos bien llenos, nos cerraron y nos facturaron. A mí, concretamente, me colocaron una etiqueta con destino a Alemania. En Valencia, me reuní con mis compañeros procedentes de toda la fértil Vega Levantina, que iban a Inglaterra, Dinamarca y Suecia. Todos juntos formamos un tren y partimos hacia la frontera francesa. Poco después llegábamos a Portbou, punto final de nuestro recorrido dentro del territorio español. Aquí tuvimos que someternos a los trámites aduaneros. Con esto de las aduanas supongo que les pasará a ustedes lo mismo que a mí. Me producen, ¿cómo les diría yo?, un cierto complejo de contrabandista. Y eso que yo siempre salgo y entro con todas las de la ley. No quiero líos con las autoridades. Además de las aduanas, tuvieron que hacerse las revisiones sanitarias, último requisito antes de salir de España. Mirando a Europa, el régimen presta especial atención a determinados sectores de la industria y servicios, como el transporte, la energía, el armamento, vivienda y sanidad. Los noticiarios oficiales muestran los avances, insistiendo en la capacidad de autoabastecimiento y exportación de la industria española. En la barriada barcelonesa de San Andrés se hallan instalados los talleres de la Factoría de la Maquinista Terrestre y Marítima, que es visitada por su excelencia el jefe del Estado. Trabajan en estas instalaciones 2.400 obreros, 300 aprendices y 790 empleados. Se realizan, entre otras tareas, el montaje de locomotoras y motores. Se le muestra a Franco la primera unidad de un tren eléctrico construido en España, y en él realiza el viaje inaugural desde la estación de San Andrés a la de Francia. Las Vegas de Padrón y otras localidades gallegas, muchas veces inundadas a lo largo de su historia, sufren ahora, aún con mayor dureza, el azote de los desbordamientos, agravados en esta ocasión con corrimientos de tierras y cortes de comunicaciones. Junto al río Lérez, en Pontevedra, una locomotora se salió de la vía y el transporte ferroviario quedó interrumpido. Los daños ocasionados en toda la comarca son muy elevados. En Madrid, Franco inaugura en la estación de la Plaza de Castilla un nuevo tramo de la ampliación del metro y suburbano. En la Plaza de España utiliza la escalera rodante al dirigirse al andén central para inaugurar el ferrocarril suburbano a Carabanchel en un tren que va a efectuar el primer viaje oficial por la línea. Escalón en el recorrido 6 estaciones y hay un túnel que pasa por debajo del Manzanares. La construcción de esta línea, iniciada por el Ayuntamiento de Madrid, fue terminada por el Ministerio de Obras Públicas. Cataluña se rehace con paso firme después de las desastrosas jornadas de luto y destrucción ocasionadas por los temporales. Sobre el puente del río Besós, que sufrió serios deterioros y desperfectos como consecuencia del desbordamiento de las aguas, se realizan satisfactoriamente las primeras pruebas del paso de trenes. Corresponde a la línea ferroviaria de Mataró. Barcelona está paralizada. Los particulares inician los servicios de limpieza. Gracias al celo de la Renfe, la incomunicación de la ciudad quedó reducida al mínimo. Una curiosa estampa, el dúo de la locomotora arrastrando el convoy y la máquina quitanieves desbrozando los caminos. El tráfico ferroviario quedó así rápidamente restablecido. En aras de un discutible progreso, los tranvías desaparecen de las calles de Barcelona y los ciudadanos se apuntan a un último viaje. El guardia saluda al Popular 23, que en su largo recorrido unía el centro de la ciudad condal con el barrio de Gracia y con la avenida del Tibidabo. Esta pequeña historia del tranvía del Paseo de Gracia termina ante la Pedrera de Gaudí. Talgo cubre el trayecto Madrid-París sin transbordo en 13 horas. El Talgo parte de la nueva estación de Chamartín. Viajan en él el ministro de Obras Públicas, señor Silva Muñoz, directivos de Renfe
y un nutrido grupo de representantes de los medios informativos. Minutos antes del mediodía, el tren llega a la estación de Irún, donde gracias a un ingenioso invento español, el convoy, sin detenerse, adapta la longitud de sus ejes del ancho de vía español al del país vecino. A continuación, la máquina Virgen de Fátima es sustituida por la Virgen de Lourdes, que hace el recorrido en territorio francés. El 14 de noviembre de 1911 se inauguraba el ferrocarril de vía estrecha Gerona-Olot. Ahora, 58 años después, el carrilet, que así era popularmente conocido, ha dejado de prestar sus servicios. Lo que en un día supuso un gran avance ha quedado obsoleto. Las 2 horas y media que tarda el tren en recorrer los 55 kilómetros son ahora excesivas. Pese a ello, el carrilet ha trasladado a 600.000 viajeros durante el año pasado. Renfe introduce novedades en sus trenes y en algunos de largo recorrido incluye el coche cine. El coche cine tiene acomodo para 60 espectadores y se han tenido muy en cuenta los problemas de acústica e insonorización. Se amplía la red del Metro de Madrid, que el año pasado celebró sus 50 años con un homenaje a sus constructores. Sin embargo, las obras y el servicio se paralizan debido a una huelga, la cual se suma a los conflictos obreros contra la política laboral y económica. Como respuesta, el gobierno militariza el servicio. Otra de las diversiones de los turistas de Benidorm es el Limón Express, un antiguo trenecillo que tiene un aire evocador de tiempos pasados y realiza su recorrido por unos parajes de extraordinaria belleza.